Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ética. Estamos viendo objeciones al utilitarismo del acto. A ver, recuerden que estoy últimamente omitiendo las preposiciones para hacer la escritura todavía mucho más concisa en lugar de escribir todas las palabras. Bien, a ver, en una de las últimas clases les estaba hablando de las obligaciones especiales, como por ejemplo la de un hijo con respecto a su padre. A ver, un ratito, déjenme ver. eh, Bien, una segunda crítica que ya comenté es la de que aparentemente el utilitarista del acto no actúa por principios. A ver, y eso, con otra palabra, aunque no es precisa, es la acusación de oportunismo. A ver, pero prefiero escribir en el pizarrón la otra formulación que es mucho más precisa. A ver, pero es decir, si nosotros consideramos las normas que convencionalmente se utilizan cuando hablamos de ética o moral, como por ejemplo, hay que decir la verdad, tenemos que ser fieles, cumplir las promesas, no matar, etcétera. Para el utilitarista del acto, siempre podríamos nosotros imaginarnos alguna situación, alguna circunstancia, alguna coyuntura específica en la que lo que se debe hacer es precisamente lo contrario de lo que nos están exigiendo esos principios. Es decir, para conseguir la mayor felicidad, habría que mentir, romper una promesa o incluso matar, violar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida, el puesto que cualquier regla que tenga consecuencias catastróficas por obligación ética tiene que violarse, eso derrumbaría cualquier principio. Esa es la crítica que se está haciendo acá, ¿sí? Pero si nosotros reflexionáramos un poco, creo que para hacer justicia al utilitarismo del acto, esta crítica no es tan adecuada, puesto que el utilitarista del acto tiene una sola regla, y que es la de que el criterio de que una acción es obligatoria cuando
produce la mayor cantidad de felicidad. Ahí tenemos nosotros lo que determina nuestra obligación y por lo tanto también las prohibiciones o la licitud, lo que está autorizado, permitido por principios éticos. El resto de normas, como la de no mentir o cumplir nuestras promesas, tienen que estar sometidas a ese principio del utilitarismo. Entonces, en sentido estricto, me parece que esta norma, perdón, esta crítica, esta objeción, habría que matizarse. ¿Sí? Hay un principio que respeta el utilitarista del acto y las demás reglas están subordinadas a ese principio supremo. Entonces, no es que el utilitarista del acto actúe sin principios. Incluso el texto de Hospers, que no me cansaré de alabar, tiene ahí una discusión. A ver, pero eso no era en la sección de las objeciones, sino cuando está describiendo el utilitarismo del acto. Hay como unos 9 puntos y en uno de ellos trata la cuestión de si se deben o no cumplir las leyes o las normas en general, por ejemplo, la de no matar. Puede ser que eso es una posibilidad, que lo que más convenga al común de la gente sea mantenerla en ignorancia con respecto al principio utilitarista, porque probablemente de esa manera, al seguir las normas convencionales o tradicionales, se consiga la mayor felicidad. Puede ser que la gente no calcule bien cuál de las distintas alternativas abiertas a la gente produzca la mayor felicidad. ¿Sí? Entonces, eso queda abierta ahí una posibilidad que se seguiría de una argumentación utilitarista. Entonces, en todo caso, menciono que esta objeción en general tal vez no hace justicia al utilitarista y que, bueno, detrás de esa objeción puede haber una réplica y a su vez una contrarréplica. No creo que podemos agotar la discusión, ¿sí? Lo que podemos ver en clase es una introducción, dar las ideas generales, una visión panorámica que sirva como de marco de referencia para que ustedes se lancen a estudiar a profundidad con el texto que estamos siguiendo. Bueno, también hablé de la justicia. Ya voy a referirme a ese ejemplo, pero antes de eso, sí quisiera hablar acerca de las promesas. ¿Sí? A ver, voy a poner aquí la tercera crítica que ya hice, pero voy a añadir otra más. Veamos qué pasa con las promesas. Bien. A ver. Podemos hacer un sondeo de opinión. ¿Se deben o no cumplir las promesas? La regla general nos dice que sí. Bien. Pero quizás para ser más precisos, deberíamos nosotros
meditar si es que se deberían cumplir las promesas siempre, bajo cualquier circunstancia. Es decir, pase lo que pase, se deberían cumplir las promesas independientemente de los resultados. Bien. A ver, entonces, o si quieren todavía con otras palabras, la regla de el cumplimiento de las promesas es absoluta. ¿Debería cumplir yo la promesa simplemente porque di mi palabra? ¿O son los resultados lo que determinan el deber? ¿Sí? Obviamente el utilitarista cree que se debe o no cumplir una promesa dependiendo de si con una u otra acción, cumpliendo o incumpliendo, se produce la mayor cantidad de felicidad, incluyendo las consecuencias incluso a mediano plazo o todas las que podamos nosotros prever que puedan suceder. Bien, ahora entonces preguntémonos, ¿por qué debemos cumplir una promesa? ¿Es simplemente porque dimos nuestra palabra y eso queda en el pasado? ¿O por lo que, por las consecuencias que van a suceder en el futuro? ¿Sí? A ver, entonces, mm, bien, entonces, como respuesta a esta última pregunta, voy a formular las dos alternativas, la del antecedentalismo y la del consecuencialismo. A ver, porque di mi palabra, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces, eh, vamos a hacer una votación. Quisiera que ustedes se pronuncien con respecto a estas dos posibilidades. ¿Cuál es la base, o si quieren ustedes, la razón para cumplir una promesa? ¿Y? Eso depende en parte de qué teoría ética del deber adoptan ustedes. Aquí tengo dos posibilidades. Una es por algo que sucedió en el pasado. Eso es antecedentalismo. ¿Sí? ¿Ya? Es una obligación que nace del pasado. En cambio, esta mira al futuro, entonces eso es el consecuencialismo. ¿Sí? Bien, ahora veamos, está clara la alternativa, ¿verdad? Eh, Voy a hacer una encuesta, un sondeo de opinión. A ver, les voy a pedir que simplemente alcen la mano quienes están de acuerdo con el antecedentalismo. ¿Sí? Y voy a poner aquí la vista de galería. Por favor, empiecen a votar a favor del antecedentalismo. Alcen la mano. Hasta ahora tenemos dos. Sigan, por favor. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
¿Quedamos en 11? Ya. 12. Ya. 12. 12. Perfecto. Bajen la mano, por favor. Ya. A ver, Kevin, Estefanía, ¿podrían bajar sus manitos? Estefanía. Ya, gracias. Ahora vamos por la segunda opción. Se debe cumplir las promesas dependiendo de las consecuencias. ¿Sí? ¿Quién está a favor de la segunda opción? Alce la mano, por favor. Ya, tenemos una. Sigan, por favor. ¿Alguien más? Bien, solo una. Ya, gracias, Jessica. Baje su mano, por favor. Y, a ver, estamos 27. Entonces, 14 indecisos. ¿Sí? Bien. El 27 para mayoría simple necesitaría 13 o 14 estudiantes. Aquí no tenemos mayoría en ninguna de las dos. ¿Sí? Bueno, mayoría de indecisos. Bien. A ver. Bien. Ahora, reflexionemos. Gracias por su participación. Bien. Ahora, reflexionemos qué se puede decir desde el punto de vista antecedentalista. Si es que la razón o el fundamento, o con otras palabras quizás más precisas, si el criterio para determinar si es que una promesa debe cumplirse o no, fueran las consecuencias, entonces seguramente esta práctica de dar la palabra ya no sería de confiar. Se perdería la confianza en las promesas. ¿Sí? A ver, pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Sí? Pongámonos por un momento, empecemos pensando un caso en el cual seguramente la mayoría de ustedes estarán de acuerdo con que no hay que cumplir la promesa, en el caso que les voy a poner. ¿Sí? Pensemos en un organista de iglesia o en un cantante. Está contratado para que cante en una celebración de matrimonio. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, yo les hablo de contrato. Eso puede sonar a algo jurídico. Simplemente pasémosle a algo de ética. Dio su palabra en que va a estar ahí con anticipación en la misa para poner la música, el canto o lo que sea. Ahora, en el viaje, cuando está yendo hacia la iglesia, es testigo de un accidente. Hay, por ejemplo, un herido y no hay quien más pueda socorrer. Puede ser que este herido esté en peligro de perder su vida. Entonces, ¿qué pasa? Si es que le recoge al herido, le lleva al hospital, ya no tiene tiempo para llegar puntualmente a la iglesia, a la celebración del matrimonio. ¿Qué es preferible en esa situación? ¿Cumplir la promesa de ir a tocar el órgano y cantar? O, discúlpenme si pongo
la otra alternativa en el sentido de salvar una vida. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien estaría de acuerdo que lo mejor en este caso concreto es no ayudar, pudiendo hacerlo, para estar puntual en la misa, porque dio su palabra de que va a estar ahí puntualmente? ¿Alguien está de acuerdo con que se debe cumplir la promesa en esta circunstancia? A ver, ¿alguien que esté de acuerdo, alce la mano, por favor? Nadie. Bueno, si es que alguien desea opinar, por favor, les animo. Entonces, eso es lo que piensa el consecuencialista. ¿Sí? Bien, ahora veamos desde un punto de vista antecedentalista. Si es que el motivo que uno tiene para cumplir una promesa fueran las consecuencias, entonces, ¿qué garantía tenemos de que cuando alguien nos da su palabra, esa otra persona va a cumplir? Pensemos, por ejemplo, en que alguien me dice que le fíe una cantidad de dinero y me promete que la próxima semana me paga. Pero puede suceder que él encuentre una situación en la que en lugar de devolverme a mí el dinero, porque eso es lo que prometió, puede encontrarle una utilidad mayor haciendo otras cosas. Entonces, seguramente ya nadie confiaría en las promesas, por más que se las haga solemnemente. ¿Sí? O si quieren, por escrito o ante un notario. Bueno, aunque no quiero que intervenga aquí la ley. ¿Sí? Recuerden, nosotros estamos en ética, no estamos en derecho. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, pero no olvidemos, desde un punto de vista anticonsecuencialista, ¿sí? Entonces, el problema es que si la razón para cumplir fueran los resultados, todos desconfiaríamos de las promesas. Bien, entonces el resultado sería que desaparecen las promesas, perderían su valor. ¿Ya? Ok, entonces, fíjense, no espero que todos ustedes estén de acuerdo con esta objeción. ¿Sí? Este número para mí es significativo. Hay una ligerísima mayoría que está indecisa. O sea, hay razones a favor del consecuencialismo, en contra del consecuencialismo, y puede ser que ustedes se queden indecisos. Mi afán no es el de sembrar la duda, ¿sí? Y no solo ahora, creo que desde hace años yo no estoy a favor de un criticismo o de una duda metódica, dudar de todo, dudar por dudar, eso no puede ser. No creo que ni siquiera Descartes esté en esa posición. Para él la duda es un medio para encontrar la certeza.
para vencer, para superar la duda. Pero yo, más bien lo que creo en ese punto de teoría de conocimiento es que a menos que nos demuestren lo contrario, tenemos derecho a nuestras creencias. ¿Sí? Pero por supuesto también tenemos la obligación de razonar, de motivar nuestras creencias, desterrar la arbitrariedad del mundo intelectual, ¿sí? O el atavismo, que así pensaron, así actuaron mis padres, mis abuelos, pues yo también. No puede ser. En ese sentido, por supuesto, no soy un dogmático. Creo que la razón es poderosa si es que me dan argumentos convincentes. Creo que debería estar abierto, tener esa actitud de dar la posibilidad de que yo esté equivocado y cambiar de opinión. ¿Sí? Bueno, pero por supuesto habría que ver el papel o la función, el rol, la jerarquía que tiene la tesis que estamos discutiendo dentro de toda nuestra visión del mundo. No es lo mismo tesis centrales que están hondo eh, en lo más profundo, en el corazón, en el núcleo de nuestra visión del mundo, que otras creencias periféricas, ¿sí? Que se las puede abandonar, se las puede pulir, el, corregir, matizar, pero en cambio hay otros que son más principales y que es más difícil de abandonar. ¿Sí? Bueno, pero estamos aquí nosotros buscando un criterio que nos determine a qué estamos obligados. Cuando juzgamos una acción, ¿cómo puedo determinar o qué es lo que determina que esa acción sea obligatoria, prohibida o lícita? Ese es nuestro problema. Y estamos examinando varias teorías. Aquí he dado un ejemplo desde el anticonsecuencialismo. ¿Sí? Bien, ahora volvamos a esta cuestión de la justicia para que ustedes vean el peso que tienen las reglas en contra de lo que es el utilitarismo del acto. ¿Sí? Ya, creo que en la última clase dejé enunciado el problema general, pero no di detalles. Entonces, permítanme el avanzar en la cuestión de la justicia, sobre todo la cuestión del castigo. ¿Sí? A ver, no quiero decir que la justicia solo tenga que ver con una reparación de algún mal que se ha hecho. ¿Sí? La justicia es algo más amplio. Entonces, pero abordemos la cuestión del castigo. ¿Sí? A ver, hay una concepción de la justicia que es muy antigua, está mencionada por Aristóteles, dar a cada uno lo que se merece. ¿Y qué es lo que uno se merece? O premio o castigo. ¿Por qué lo uno? ¿Por qué lo otro? ¿En base a qué? Ese es nuestro problema. Entonces, veamos nuevamente las dos de las principales consecuencias, perdón, alternativas. ¿Por qué castigar? ¿Sí? A ver, miren, antes de avanzar, permítanme que les recuerde, no estamos
discutiendo el castigo desde el punto de vista jurídico. Hay teorías del castigo, tratados enteros sobre el, todos los problemas relacionados y que están detrás de esta acción de castigar. Pensemos, por ejemplo, en un juez, en todas las leyes que tipifican los delitos, las faltas, las clasifican como, por ejemplo, falta leve, moderada, grave, y dependiendo de el peso que tiene ese delito o un crimen, si es que es mucho peor, la sanción debería ser proporcional, ¿sí? Todo eso estudian los abogados, pero eso es derecho. No nos metamos en eso. Por supuesto, está relacionado y puede ser que haya principios comunes, tanto en la ética como en el derecho. No quiero darles la impresión de que hay un total divorcio entre derecho y ética. Puede haber zonas, áreas o campos en los que se solapan la visión ética y la visión jurídica. Pero en la medida de lo posible, alejémonos del derecho, no porque no sea importante o incluso vital, pero a primera vista parece que son dos campos de estudio diferentes. Entonces, pongamos ahí un límite, por más que esta cuestión del castigo podría enfocarse desde el punto de vista legal o jurídico, judicial, nuestro enfoque no es ese. ¿Sí? Estamos en la ética, o si quieren, moral, me da igual. ¿Sí? Bien, con tal que entendamos por moral disciplina filosófica y por lo tanto el conjunto de problemas que deben resolverse con un método filosófico, como si fuera la metafísica, la antropología filosófica, la teología filosófica, filosofía de la naturaleza, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, preguntémonos, ¿sí? Nuestro objetivo en estos capítulos es tener una teoría del deber. ¿Cómo distinguir lo que es obligatorio de lo que es prohibido? Lo lícito, ¿sí? Esos tres son los calificativos deónticos. ¿Y en base a qué hacemos eso? Entonces, nuestro criterio es nuestro problema es encontrar el criterio del deber. Y una vez que tenemos eso, ya inmediatamente tenemos lo que es prohibido y lo lícito a través de la negación. Con que sepamos uno de esos, como una vez que tengamos el criterio de uno de esas tres cualidades deónticas, tenemos solucionado el problema. ¿Sí? Bien, entonces preguntémonos por qué castigar. Y nuevamente vamos a tener dos grandes alternativas. ¿Sí? Desde el punto de vista de la justicia, se podría argumentar, y estoy apelando a un valor, fíjense, la axiología a la base de la ética, desde una concepción. Entonces, podríamos pensar que porque se ha cometido un delito, ¿sí? Es decir, una falta, pero eso está en el pasado, ya ocurrió. Quien, por ejemplo, ha cometido homicidio, tiene que ser censurado, reprobado. ¿Sí? Bien, no me interesa qué es lo que digan las leyes, ni cuántos años de prisión. No, no, eso, dejemos eso para los jueces. Nosotros estamos desde el punto de vista ético. Y aquí lo que interesa es que alguien cometió una falta. ¿Sí? Esto nuevamente está en el pasado.
¿sí? Y la otra razón es por los resultados, ¿sí? Por ejemplo, a ver, para prevenir, por ejemplo, que se repitan los mismos hechos. Eso está en el futuro. ¿Qué más? Puede ser para proteger a la sociedad, ¿sí? A ver, dentro, como tal vez un aspecto de la prevención puede estar el disuadir, ¿sí? ¿Ya? Y piensen que si es que las personas son conscientes de el castigo, una pena que van a sufrir si es que cometen alguna acción, entonces eso les puede hacer reflexionar a las personas. Y en eso creo que ahí hay un punto en común con el derecho. Pensemos en lo que son las multas de tráfico, por ejemplo. Multas por exceso de velocidad, ¿sí? En las carreteras nosotros vemos los letreros que digan límite de velocidad. En unos lugares es 30 kilómetros, en otros 50, en otros 90. Y están ahí esos medidores de la velocidad y nos están previniendo. Dice, zona de control de velocidad o reduzca la velocidad. Y me dice, usted está yendo a 75 kilómetros. Puede ser que en la zona donde estoy es máximo 60, entonces freno, desacelero, aunque sea hasta pasar la cámara. Pero ¿qué pasa si es que no pongo atención a eso? Enseguida, automáticamente, me toman una foto del carro, de la placa, y me llega el correo, la notificación. Usted tal día, tal hora, en tal lugar, excedió el límite de velocidad, tiene que pagar $80. Entonces, bueno, pago $80, ¿sí? Y mi conciencia me carga con un remordimiento. La próxima vez voy a ser más precavido. Lo mismo sucede si es que me parqueo en un lugar inapropiado. Puede ser frente a la puerta de un garage, puede ser en la esquina, en el paso cebra o justo en la vereda donde es la rampa para la silla de ruedas. Yo puedo dejar ahí el carro sin que me importe y cuando regrese puede ser que se llevaron el carro y me dejan un aviso pegado en la vereda, el carro tal y cual fue llevado a la retención. ¿Cuánto tengo que pagar? $70, $90. Primera llamada. Puede ser que no haga caso, segunda multa, tercera multa. Si soy necio, cuarta multa, pero a la quinta ya aprendo. Cambio, cambio de conducta. Eso es disuadir o prevenir. Pero eso va a suceder a futuro. Y entonces, el enfoque del consecuencialista siempre es hacia adelante, no hacia atrás. Lo que pasó no es determinante. Lo que va a pasar, eso es lo que constituye la línea divisoria entre lo prohibido, lo debido y lo lícito. ¿Sí? Bien, entonces, háganse ustedes esta pregunta. Y la, la primera corriente, aquí, la de que el castigo está correlacionado con algo que sucedió en el pasado, eso se llama el retributivismo. ¿Sí? Y
seguramente es una doctrina que tiene predominio, por lo menos en el ámbito jurídico, y de mucho peso. Esa es una visión que trata de corregir actos inapropiados que sucedieron en el pasado. Entonces, a quien cometió una falta va a recibir un castigo. Pero pongámonos a pensar desde el punto de vista el consecuencialista. No sé si les conté el caso de O.J. Simpson. Me parece que sí, ¿verdad? Que él se le acusó de haber matado al amante de su esposa. ¿Recuerdan? ¿O no fue con ustedes? Creo que sí. Eh, por favor, háganme acuerdo. Gracias, Laurita. Bien. Ahora, casos de esos pueden multiplicarse. Pensemos el mismo eh, ejemplo de Jesucristo. Se le acusa ante las autoridades romanas, ¿sí? Poncio Pilatos, uno de ellos. Y en caso de que no acceda a la petición del pueblo, va a haber problemas sociales. Entonces, él cree que es inocente, que no hay ninguna falta en Jesucristo, pero para que no haya problemas mayores, entonces ya, les entrego, hagan ustedes bajo su responsabilidad. Entonces, fíjense lo que está pasando ahí. Supuestamente hay un hombre inocente que es acusado por los judíos y la autoridad romana él va a pensar simplemente en, no tanto en la justicia, sino podemos pensar en la paz social. ¿Qué vale más? Es un hombre que no ha violado las leyes de Roma, pero en cambio el pueblo judío se puede el, agitarse en contra de las autoridades romanas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pilatos? ¿Sí? Se lavó las manos. Esa actitud podría ser aprobada por un utilitarista. Aunque sea inocente, que le castiguen con la peor pena del mundo romano, pena capital. Entonces, ahora, permítame, o sea, ustedes creo que comprenden la argumentación que se puede hacer desde el punto de vista consecuencialista. Y también hay razones de peso desde el punto de vista retributivista. Ahora, pensemos cómo reaccionaría un utilitarista de la regla, que vamos a ver a futuro. Pero ya que topé este punto, necesito, aunque sea anticipadamente, adelantarme un poco a lo que estudiaremos en otro subcapítulo del texto. ¿Sí? Veamos la posición del utilitarismo del acto, para que ustedes vean una posición contraria, diametralmente opuesta. Bueno, también es utilitarista, pero es utilitarismo de la regla. ¿Sí?
A ver, entonces, menciono esta posición y hacemos un receso. Miren, entonces, está claro que hay por lo menos estas dos posiciones con respecto a cuál es la base para castigar. Una base desde una teoría ética. ¿Sí? Ahora, por supuesto, estas razones que estoy dándoles también podrían extenderse o aplicarse en jurisprudencia, pero eso es, ahí hay otros intereses. Quedémonos, por favor, solamente con aquellas observaciones que son pertinentes para nuestra asignatura. Bien. ¿Por qué castigar? ¿Sí? Ahora, desde el utilitarismo de la regla, se puede argumentar lo siguiente. Si es que en un caso particular, es correcto, ¿sí?, castigar a un inocente. ¿Sí? A ver, antes de continuar, voy a hacer otro sondeo de opinión. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, castigar a inocente. ¿Sí? Bien, creo que la pregunta está clarísima. Alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, estamos hablando en general. ¿Sí? Antes de continuar a la votación, ¿no? A ver, entonces, nuevamente, les voy a pedir, por favor, que levanten sus manos, quienes están de acuerdo con que en ciertas ocasiones sí es correcto, éticamente correcto, castigar a un inocente. En aquellos casos en que se produce es la única manera de producir la mayor felicidad para la mayoría. Alce la mano. ¿Quién está de acuerdo con eso? Eso es desde el punto de vista del utilitarismo del acto. ¿Nadie? A ver, ni siquiera uno. ¿No? Bien. Entonces, cero. Si es que alguien está a favor, por favor, me lo dice. Ahora, ¿quién se opone, está en contra de castigar a un inocente? Incluso cuando tenga buenas consecuencias o las mejores. Alce la mano. Ese es el punto de vista retributivista. Ya, gracias. Estamos 9. ¿Alguien más? 10, 11, 12, 13. 14 este momento. ¿Alguien más? A ver, estamos 26, 28, justo está 50%. ¿Alguien más para que sea mayoría simple? ¿No? Ya, gracias. ¿Pueden bajar la mano? Bien, entonces no tuvimos mayoría, lamentablemente, 50%. 14 y verán, estamos 14 indecisos. Aquí hubo un empate. ¿Sí? Profe, nuestro voto puede contar por dos, porque como Ricardo no vota, o sea, Ah, no ya. sabe cómo votar, ajá. Gracias, Camila, muy amable.
pueden tal vez, tiene, a ver, hay un aplauso, ahí son dos manos. Ya, gracias por la aclaración. A ver, ya, a ver, un ratito, solamente voy a poner aquí 15 y... Y acá 13. Gracias. A ver, William, usted está levantando la mano, ¿quiere opinar? William, ¿no? Bernarda. Bernardita, ¿quiere opinar? ¿Tiene alzada la mano? ¿O se olvidó de bajar de la votación? A ver, parece que se olvidó de bajar, ¿ya? Bien, aquí hay mitad más uno, ¿ya? Perfecto, entonces, ya. Entonces, estos casos que les estoy poniendo, espero que les sirva a ustedes para adoptar una posición, una tendencia con respecto a cuál es el criterio de la obligación. Entonces, antes de hacer el comentario desde el utilitarismo de la regla por lo que respecta al castigo, vamos a hacer un receso. ¿Sí? Entonces, apago aquí la